Buenas noches. El tema de los polimetales es una herida abierta en nuestra región y de cuando en cuando hay sucesos que nos recuerdan que esta problemática sigue latente y muy fuerte todavía. Por eso hemos invitado al Ceremi de Medio Ambiente, Renato Briceño, para conversar sobre en qué situación está en general la ley de polimetales y también sobre los sucesos que hemos conocido estos últimos 2 días respecto a la situación de los pobladores que tienen tomado Cerro Chuño. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Hugo, buenas noches y a todos los que nos ven a través de Morrovisión. Mira, bueno, es tema recurrente, inevitablemente, usted en medio ambiente, el tema de los polimetales es una conversación inevitable. Y este año y fin de año pasado ha habido estos temas relacionados, por un lado, de algunos pobladores que se quejaban de que no estaba funcionando bien el tema salud, el tema polimetales, y ahora nos encontramos con estas protestas durante 2 días ante el inminente desalojo de los que son los que ahora están habitando esta zona que es emblemática de manera negativa en nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿cómo está este tema en general de los polimetales? Y después entramos al detalle de estos casos. Mira, en términos generales podemos dar cuenta que hemos tenido avances bien importantes en este periodo de gobierno. Por ejemplo, uno de los primeros avances fue cuando estuvo la ex gobernadora de coordinadora local de polimetales, cuando se trabajó con los servicios locales y nacionales para arreglar el reglamento, porque el reglamento era poco operativo, el reglamento de la ley. Claro. Para los que no saben, ¿cierto? La ley polimetales define beneficios individuales en materia de vivienda, salud y educación, y beneficios colectivos en materia de medio ambiente y también de recuperación de espacios urbanos, de vivienda. Entonces, pero el problema era que el reglamento de la ley era muy dificultoso para ponerlo en marcha, sobre todo para los beneficios individuales, porque tenía una serie de engorrosidades para poder acreditarse. Entonces, lo que se hizo durante los primeros meses del gobierno, hasta septiembre del 2014, hicimos una rectificación de este reglamento, lo que permitió generar una acreditación importante de todos los pacientes del Centro de Salud Ambiental, con lo cual automáticamente acreditamos alrededor de 12.000 personas, con lo cual rápidamente pudimos empezar a operativizar, ¿cierto?, los otros beneficios de la ley y también la cobertura más importante de los beneficios, que es la cobertura de salud. Años después, ¿cierto?, el año pasado, sin ir más lejos, estuvimos inaugurando el laboratorio ambiental, que por ahí hemos tenido algunos malentendidos porque se generó en algún momento la idea de que el laboratorio clínico de ambiental y laboral era como para generar atención a los pacientes, y la verdad es que no. Los laboratorios en este caso sirven para poder generar evaluaciones de las muestras que le hacen a las personas, por ejemplo sangre, orina, para ver efectivamente, hacer cálculo de la presencia de metales en la sangre. Entonces, nosotros fuimos la primera ciudad en Chile en tener un laboratorio digamos, clínico ambiental descentralizado, porque en todo Chile todas las muestras de salud van al Instituto de Salud Pública, y eso indudablemente genera más demora en los procesos. Entonces, ese es por ejemplo, otro avance importante. Otro avance importante tiene que ver, y emblemático, ha sido todo el trabajo que ha hecho el Serviu a la hora de mitigar los espacios públicos en el sector de los industriales, donde efectivamente había una cartera de proyectos que eran sobre 15 proyectos, de los cuales ya sobre el 70% de estos proyectos ya están en marcha, o ya se terminaron, y algunos pocos ya están en marcha y además tienen presupuesto, que es súper importante también. Porque eso a veces están en el papel nomás los proyectos, y después no se quieren hacer y quedan el tiempo nomás y no ocurren. Tuvimos también la relocalización de Villa El Solar, que es uno de los temas que vamos a conversar ahora, ¿cierto? El año pasado se relocalizaron a las personas de Villa El Solar, que les correspondía este beneficio, y la relocalización significaba que iban a tener una vivienda nueva. Y ahí tuvimos bastante... se alinearon los planetas, podríamos decir, porque la política habitacional, desde el 2009, que es cuando despertó el conflicto de los polimetales, hasta ahora, incrementó sus estándares de manera significativa. Por tanto, estas personas que fueron trasladados, se trasladaron a viviendas nuevas con
con muchos más metros cuadrados, ¿cierto? Por vivienda, con viviendas más sólidas también, con estándares mucho más altos, lo que se traduce finalmente en mejor calidad de vida para las personas. En eso también hay que señalar que nos ayudó bastante ¿cómo se llama? El Plan Especial de Zonas Extremas, que fue una de las principales medidas presidenciales de Michelle Bachelet para esta región. $1.000 millones de inyección de recursos para la región, de los cuales parte importante de estos recursos se ocuparon, por ejemplo, para la agenda de política habitacional regional. O sea, bastante, porque se han comprado muchos terrenos y además la construcción de viviendas. Exacto. Eso ha ido bastante rápido. Exacto, porque qué bueno que lo mencionas, porque cuando uno dice vamos a construir viviendas sociales, no solamente construir y fierro y cemento, también hay que comprar los terrenos, hay que gestionar el trabajo de los terrenos previo a la construcción. Entonces, es mucha inversión pública en esa línea, y lo cual ha significado, por ejemplo, que este periodo de gobierno va a tener un cierre histórico en materia de construcción de viviendas. Probablemente lleguemos a las 5.500 viviendas construidas. Eso significa, por ejemplo, que personas que, de hecho ya ha ocurrido, personas que llevan más de 10 años esperando en un comité de vivienda han tenido su solución habitacional definitiva durante este periodo de gobierno. Las comparaciones son odiosas, pero de repente hay que hacerla y ponderarla, porque en el gobierno anterior no se llegó ni siquiera a las 500 viviendas. Pero más allá de eso, como te decía, qué bueno que coincidimos con dos cosas. Uno, tuvimos una inyección de recursos importantes de parte directa, ¿cierto?, de la presidencia. Hay una decisión política ahí de depositar una inversión en Arica, y en segundo lugar, de que tenemos además mejores estándares de calidad en viviendas sociales para que estas familias que llevan mucho tiempo esperando finalmente tengan su solución. Y que no solamente son las casas, también son las que hay espacios públicos, porque antes tampoco tenían espacios digamos, que permitían esta vía social que siempre son necesarios en las viviendas. Pero yendo al caso, en este caso tú mencionabas de la salud, hubo quejas, porque decían que tenían que ser atendidos y no hay especialistas, bueno, un problema que tiene nuestra región, pero sí se quejaban de esta falta de especialistas para atender a la gente con polimetales. ¿Cuán de cierto hay en eso? ¿Ha habido una solución o no ha sido tan así como plantean los pobladores? No, en algunos momentos ha habido déficit de especialistas, pero eso se ha cubierto rápidamente con las redes internas que tiene salud pública. El gran problema que tuvimos con la comunidad fue que en algún momento el Centro de Salud Ambiental recibía o brindaba atenciones y prestaciones de salud de todo tipo. Entonces, claro, tú tenías cualquier tema, una gastritis, un problema de, no sé, un esguince, y te ibas a atender al Centro de Salud Ambiental. Solamente por estar inscrito en polimetales. Si es que eras beneficiario de polimetales. Claro. El tema es que en algún minuto hubo un pronunciamiento de Contraloría que también llegó en buena hora, porque Contraloría dijo, bueno, los fondos públicos para el Centro de Salud Ambiental tienen que estar asociados a lo que técnicamente está validado como aquellas patologías asociadas a polimetales. Y ahí aparecieron las famosas guías clínicas, que fueron elaboradas por un comité de expertos a nivel nacional, donde se hicieron investigaciones de referencia de todas partes del mundo para ver cuáles patologías eran aquellas que, por ejemplo, estaban asociadas al plomo, estaban asociadas al cadmio, al arsénico, etcétera, a los 5 polimetales. Y ahí solamente se podían entender ese tipo de cosas y no estas otras que aprovechaban cuando iban los beneficiarios. Claro, que tiene una parte mala, evidentemente, porque si ahora te pasaba cualquier cosa y eras beneficiario de polimetales, ya no voy a poder recurrir al Centro de Salud Ambiental. Pero tiene una parte buena porque permite también al Centro de Salud Ambiental focalizar los esfuerzos operativos, logísticos, de medicamentos, de número de atención, en lo que realmente debe dedicarse al Centro de Salud Ambiental. Porque, por ejemplo, la principal labor del Centro de Salud Ambiental tiene que ver con hacer una evaluación anual de todos los beneficiarios de polimetales, que hasta el día de hoy son más de 13.500, debemos estar por los 14.000. Entonces, imagínate si un cálculo matemático simple, tú puedes dividir el número de atenciones por esa cantidad y te da más de varios meses de gestión. Y ahí sí hemos tenido un déficit, porque no toda la gente se va a hacer su control anual. Yeah. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer ahí?
ahí afortunadamente hemos tenido buena coordinación con el centro de salud, con el servicio de salud, perdón, y se han hecho campañas en terreno, también coordinadas con los dirigentes sociales de los sectores afectados. Entonces se han hecho una especie de clínicas en los barrios para informar, para señalar la importancia de hacerse el examen de salud, porque alguien puede decir, no, yo me siento bien, yo ya no necesito nada, yo qué voy a estar yendo para allá, si al final ya no me puedo atender como me atendía antes. Pero es que en verdad lo importante es que las personas todos los años, porque tienen este derecho por ley además, aprovechen este beneficio que les entrega la ley de polimetales, los que están acreditados, para ir todos los años a controlarse por si acaso. Porque sabemos que es tedioso prevenir, pero siempre hay que prevenir mejor que curar. Oye, pero el tema que está ahora candente, en lo concreto, y esto es histórico, el error grave que se cometió en Cerro Chuño, en este tema de los polimetales, fue cuando se fue radicando la gente, sacando el lugar, inmediatamente no se fueron demoliendo las casas. Esto, hace años todos sabían que si esas casas no se molían, alguien se les iba a tomar. No se hizo esa pega de demolerla en su minuto y ahora estamos pagando las consecuencias. Hay 200 familias que están habitando ahí en Cerro Chuño, se tomaron esas casas y hoy han estado 2 días exigiendo, bueno, hace rato que están buscando una solución, pero ahora han estado protestando estos últimos 2 días, buscando una salida a su situación, porque hay supuestamente esta idea de que los van a sacar pronto, que hay una búsqueda de eso. Entonces, en lo concreto, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué están exigiendo los pobladores y qué soluciones posibles hay o no por parte del gobierno? Bueno, efectivamente, como aborda varias dimensiones tu pregunta. Lo primero es lo que no se hizo debidamente o pudo haberse planificado de mejor manera. El problema hay un problema de diseño en Cerro Chuño, de diseño ingenieril, y es que las casas están hechas en forma de trenes. Es decir, hay 10 casas que están unidas estructuralmente. Tú no puedes, si echas una abajo, se debilitan todo el resto, tienes que echarlas todas abajo. Entonces, ¿qué ocurrió en la administración anterior? Que empezaron a desocupar, a relocalizar por grupos, no de manera ordenada. Entonces sacaban a la familia de la casa número 3, los comités para poder aspirar, para poder brindarle una solución de vivienda de relocalización, se fueron armando como de manera desordenada. ¿Qué provocó esto? Que teníamos un tren de casas de 10 casas con 7 casas desocupadas y 3 casas ocupadas. Entonces, claro, eso imposibilitaba proceder a demoler de inmediato, porque el Cerro Chuño te quedó como un tablero de ajedrez, con la mitad ocupado y la mitad desocupado. Eso provocó, evidentemente, que otros se tomaran las casas que estaban desocupadas. Cuando hicimos también esta relocalización ya más importante el año pasado, que yo te comentaba hace poquito, ¿cierto?, a estas casas con mejor estándar, también hubo un proceso de toma en este lugar. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que no hay que olvidarnos que este lugar, Villa El Solar, fue relocalizado por una necesidad de darle cumplimiento a una ley. Claro. Una ley que en definitiva es una respuesta del Estado de Chile a uno de los problemas más graves que ha tenido Arica, la comuna de Arica. Sí. No hay que olvidarnos de que esto viene de un conflicto ambiental, de un conflicto de contaminación, que es probablemente, creo que te lo dije la otra vez, Polimetales es el capítulo más oscuro de la historia de Arica. Absolutamente. Entonces, hay que entender bien el contexto en el cual nos situamos con respecto al proceso de Villa El Solar. Villa El Solar no es un campamento común y corriente. El objetivo del gobierno no es un desalojo, el objetivo del gobierno es la demolición de este lugar, porque ese es el mandato del lugar. En lo concreto, aquí hay 200 familias. Ellos están pidiendo, ¿qué es lo que están pidiendo yo ahora? ¿Están pidiendo que les otorguen otra vivienda para irse de ahí o que los relocalicen? ¿En qué situación están? Hay varias cosas que han pedido, pero principalmente lo que piden es una solución que los satisfaga. Y aquí la verdad las cosas, por muy legítima que sea la aspiración de estas familias, porque evidentemente todos tenemos una aspiración a tener un hogar, claro. Si eso es indiscutible. El problema es que nosotros tenemos una política habitacional en Chile, no solamente acá en Arica, Parinacota, donde te permite a los ciudadanos y ciudadanas chilenas
organizarse, postular sobre la base de un ahorro, en algunos casos, en otros no, o en algunos casos un poquito más de ahorro, en otros casos pero hay menos. Pero hay un proceso por el cual cualquier ciudadano puede tratar de conseguir una vivienda por el conducto formal. Exacto, en el cual están involucrados alrededor de 5.000 familias en Arica. Entonces nosotros, y esto lo hemos transparentado en distintos espacios, nosotros tenemos un problema de déficit habitacional en Arica. Hay gente esperando, que no necesariamente vive en Cerro Chuño, hay muchas personas de estas 5.000 familias viven hacinados en otros lugares y no han hecho tomas ilegales en otro espacio. Entonces, por tanto, nosotros como gobierno hemos estado en los últimos meses trabajando en alguna solución transitoria para estas personas que tienen que salir de Cerro Chuño para poder hacer la demolición, pero sí, estas soluciones transitorias, lo conversamos hoy día con los dirigentes del sector de Villa del Solar, ayer también, hoy día se los reiteramos porque ayer yo se los transparenté también, que ninguna solución, por más transitoria que sea, o sea, ninguna solución transitoria puede ser una vivienda, porque no podemos, ¿cierto?, saltar los conductos regulares, pasar a llevar a las 5.000 familias que están esperando. Sí, y además mucha gente, esto es el reclamo y uno como periodista, bueno, te lo planteo, uno puede tener unas observaciones a lo que dice la gente, pero en realidad la queja de muchos dicen porque han visto, sabemos que tenemos un problema serio con alguna gente con relación a los migrantes, ¿no? Y dicen, oye, mira, estos vienen llegando de afuera y quieren que le den casa. Eso es el principal ruido que le ha generado a mucha gente. Y yo creo que muchos a lo mejor de esos son los que están esperando su casa de manera formal y a lo mejor por eso se molestan también, ¿no? Claro. ¿Hay alguna situación de trato especial por este caso? ¿Cuántos migrantes realmente hay en ese porcentaje de población? Porque también a lo mejor suenan pareciera que fueran muchos, ¿no? Y de repente la gente exagera también. Sí, qué bueno la oportunidad también para aclarar algunos mitos, porque nosotros tenemos hecho un catastro, principalmente lo ha hecho el Servio, tenemos un cálculo de 238 viviendas que están tomadas ilegalmente. De las 238 viviendas, solamente 34 corresponden a ciudadanos extranjeros. Un 15%. O sea, es una cantidad ínfima. Eso significa que 204 viviendas son chilenos y chilenas. Otro mito importante también es que esto ha sido un foco de delincuencia y se asocia mucho desde el punto de vista perceptivo y hay que decirlo, prejuicioso, el tema de los migrantes con el delito. Porque además el tema lo conversaba hace poco rato con otras personas. Hay que decir también de que el tema, cuando uno habla de migrantes, hoy día que estamos discutiendo este tema en la opinión pública, hay un concepto de discriminación disfrazada. Porque tiene que ver más con la raza que con que sean extranjeros. Ahora, de delincuencia hay de todo en todos lados. Los delincuentes no tienen ni domicilio ni nacionalidad. Bueno, la tasa de delincuencia de los extranjeros es del 1 o 2% según las propias estadísticas del Están en todos los Estado, lugares. Claro. Ahora, efectivamente hay algunos focos de delincuencia en el sector de Villa del Solar, pero yo tengo la convicción y creo que también esto es socializado, o sea, compartido por la gente que estamos en el gobierno, de que la mayor parte de estas personas que están en el sector de Villa del Solar son gente de esfuerzo y que en el fondo está tratando de sacar adelante a su familia. Lamentablemente hicieron algo que no corresponde, que es hacer una toma ilegal, pero bueno, eso no significa que sean microtraficantes o cualquier otra cosa. Y además con un riesgo para sus hijos, porque están en un sector contaminado, o sea, realmente uno lo ve y es bastante tirado las mechas lo que hicieron, ¿no? Lamentablemente sí. Y por eso también los tenemos que sacar. Y también se lo explicábamos a los dirigentes. Yo les decía a los dirigentes esta mañana, se los repetí porque ellos también se los decía. Yo les decía, miren, yo sé que es difícil para ustedes entenderlo de esta manera, pero ustedes tienen que salir de ahí por su bien. No es porque nosotros los queramos sacar de ahí. Ustedes están sometidos a un riesgo que era el riesgo por el mismo riesgo que estaban las personas que ya relocalizamos. Claro. Entonces, esta no es una situación de campamento, de toma ilegal como las que vemos en otras zonas de Arica o del país. Es un tema también de salud, es un tema ambiental, es un tema de derechos de los niños también que vienen ahí a estar en un ambiente limpio. Entonces, ahí claro, pero como te decía, volviendo al tema de la seguridad, para cerrarlo, aquí
hay algunos focos de delincuencia que están debidamente identificados, ahí las policías tienen trabajo que hacer, etcétera, pero lamentablemente también se ha discriminado a este sector, porque ahora dicen, no, Cerro Chuño, no, delincuentes, y estas mismas personas lo discriminan de delincuentes, de que son traficantes y todo. Entonces a mí también me gustaría reivindicar dos cosas. Uno, el tema de los migrantes, que son gente como todos, cualquier ciudadano, que ¿cómo se llama? puede haber buenos y malos. Puede haber de todo, exactamente. Y el tema de la gente de ahí que además de cargar con vivir en unas condiciones de riesgo de salud y ambiental, tienen que cargar con la estigmatización de vivir en Cerro Chuño porque los tratan de delincuentes. Entonces, también hay un tema, y esto lo hemos conversado harto a nivel de gobierno, y también yo entiendo, es difícil de entenderlo de esta manera para las personas que viven hoy día en Villa del Solar, pero las gestiones que se están realizando y que se deben realizar para la demolición también tienen que ver con recuperar la dignidad de estas mismas personas. No se dan cuenta a lo mejor, pero bueno, es la realidad. Hoy te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conversar con nosotros, este tema que da para mucho, así que seguramente vamos a ir conversando porque esta solución no es rápida. Así y seguramente tendremos que conversar finalmente cuál es el camino final que toman estos pobladores y por el bien de ellos tienen que salir de ahí. Así es. Muchas gracias por el espacio, Hugo. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.